nos estén sintonizando. Esto es Homo Politicus. Hoy vamos a hablar sobre las elecciones de Chile y estamos Aaron Almanza, Yareli García y nuestra invitada Yadira Galvez Salvador. Maestra, bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Sí, aquí nos podemos escuchar a todas horas. Y bueno, la importancia de este tema, por la coyuntura que se está viviendo en el momento, por lo que algunos críticos pueden llamar unas elecciones inéditas, estas que acaban de pasar en junio, y lo que se espera para noviembre de este año. ¿Por qué? Porque el cambio en la plataforma en Chile puede traernos un cambio en general para toda la región, por el gran peso que tiene este país en todas las relaciones. Entonces, maestra, ¿por qué no nos empieza a platicar, por favor, qué es lo que vimos en junio pasado? Bueno, en junio pasado vimos por primera vez unas elecciones primarias en las cuales los ciudadanos eligieron a los candidatos que los van a representar en las respectivas alianzas para contender por la presidencia de la República. Y eso es un cambio muy importante dentro del sistema político chileno porque se trata de incentivar todavía más la participación ciudadana y que los ciudadanos, no nada más los militantes de los partidos, participen directamente en la elección de los candidatos. En el caso chileno también es muy importante porque no nada más vamos a ver o estamos viendo ya el proceso electoral, las primarias para las presidenciales, sino que también hay ya procesos primarios para los candidatos a diputados y a la representación popular en general. Entonces, ese es un avance en términos de democracia y de participación ciudadana que trata de incentivar el modelo político chileno, pero al mismo tiempo también estamos viendo una especie de regreso de esta polarización que se vivió a principios de la década de los 90, particularmente en 1989 con la elección que culminó con la transición democrática entre el polo de izquierda y el polo de derecha, porque estamos viendo ahora una izquierda agrupada en torno a la concertación por la democracia con muchos más partidos y el polo de la derecha, donde además las candidatas tienen particularidades muy interesantes. Y esto es muy interesante también de la sociedad chilena, el hecho de que mientras en la mayor parte de América Latina parece que hay un giro hacia la izquierda y todo el mundo ama a los candidatos de izquierda, la sociedad chilena está muy dividida y parece que el apoyo que se le da todavía a la ultraderecha es muy fuerte. Sí, Chile es uno de los países, al igual que podemos decir un poquito también en Argentina pasa, las huellas de las dictaduras en América del Sur todavía son permanentes. Después de 20 años de las transiciones a la democracia todavía vemos ciudadanías, vemos sociedades divididas en torno a simplemente el carácter propio de las dictaduras. En Chile se vivió un debate muy fuerte el año pasado sobre el cambio en los libros de texto, sobre la nomenclatura de dictadura a régimen militar. Entonces la izquierda acusó al gobierno de Piñera de matizar el tono del régimen político y de quitarle el tema de la dictadura, porque mucha gente en Chile, la ultraderecha chilena, hay gente que cree que realmente la dictadura de Pinochet fue la salvación del país, al igual que pasa con Argentina con la dictadura de Videla. Entonces el país sigue estando dividido y es bien interesante cómo después de 20 años siguen estando estas posiciones encontradas, tanto en la caracterización del régimen como en temas bien sensibles como los derechos humanos o la cuestión del modelo económico. En Chile también estamos viendo hoy el asunto de la educación. El modelo educativo chileno que se arrastra desde la dictadura está puesto en tela de juicio por las manifestaciones de los estudiantes que vimos los años anteriores y es una de las propuestas de ambos candidatos mejorar las condiciones del modelo chileno. Entonces es bien interesante ver cómo después de 20 años las sociedades siguen estando desgraciadamente bien divididas y que en un momento en el que la concertación de partidos por la democracia gobernó durante 20 años Chile y después viene la derecha, esa elección de Sebastián Piñera en 2009 hay que entenderla en su justa dimensión. Esto es una sociedad ya también cansada de la concertación por la democracia después de 20 años de estar al frente. La concertación se caracteriza por ser un crisol de partidos y de movimientos que estaban en contra de Pinochet
no necesariamente compartiendo una misma ideología, pero sí se dividió la elección entre los que estaban a favor de la dictadura con la Unión Democrática Independiente y la Concertación de Partidos por la Democracia. Entonces, en ese momento viene un sí por la democracia, triunfa la Concertación. En el marco de la Concertación llegan finalmente las presidencias de Lagos y de Bachelet, que pertenecen al Partido Socialista. Pero en la siguiente elección la Concertación pierde, y pierde por un margen muy reducido, porque Piñera gana por un con 51%, casi 52%, y el candidato de la Concertación pierde por queda en 48%. Entonces, es una elección cerrada, gana la derecha, y al tiempo que gana la derecha, la izquierda se empieza a recomponer, y en estas elecciones la izquierda va unida. Esa izquierda del Partido Comunista y la izquierda que podemos considerar más radical, tradicional, que en su momento había incluso criticado muy fuertemente al Partido Socialista por permanecer en la Concertación y por mantener el modelo económico neoliberal con algunas mejoras sociales que de eso se caracterizan tanto el gobierno de Ricardo Lagos como de Michelle Bachelet. Esa izquierda más radical se da cuenta que sin una unidad es difícil en el modelo chileno poder lograr otra vez acceder a la presidencia, y precisamente por eso es Michelle Bachelet también la candidata, porque Michelle Bachelet es una figura que es muy atractiva tanto para la izquierda, de carácter un poco más, insisto, una izquierda más tradicional, radical, como es el Partido Comunista, y los nuevos movimientos sociales, dentro de los cuales se identifica mucho el movimiento de los estudiantes, y del otro lado para las opciones más moderadas e incluso que se pudieran considerar de centro derecha, como el propio Partido Demócrata Cristiano, que integra la coalición. Y es bien interesante porque estamos viendo un regreso de esta fractura entre izquierdas y derechas en Chile, y además pues todas las encuestas dan por hecho que primero Bachelet es muy probable que triunfe, y después que el gobierno de Piñera no está en su mejor momento debido a cierto tipo de decisiones, particularmente con los movimientos sociales y al estado de la economía chilena. Sí, ahora, algo que podríamos explicarnos o escuchar es cómo se lleva a cabo el procedimiento de elección en Chile. Quizás muchos no lo conocen o lo conocemos, cómo se eligen a sus precandidatos, a los candidatos finalmente del partido y la forma de elección. Desde la transición a la democracia, el sistema político chileno se ha caracterizado por estar básicamente constituido en dos polos. Aquellos que están en el marco de las alianzas de derecha, que podemos decir la Unión Democrática Independiente o la Alianza por Chile, que conforman tanto la Unión Democrática Independiente como todos los demás partidos de derecha, que se caracterizaron por decir sí a la democracia, pero por no dar una condena abierta a la dictadura. De hecho, se considera mucha gente que forma parte de este polo de derecha fue parte de la dictadura o tienen vínculos con algunos miembros de la dictadura, como es ahora el caso de la candidata presidencial, cuyo padre fue miembro de la Junta Militar. Del otro lado está la llamada Concertación de Partidos por la Democracia, que es una coalición amplia de partidos que incluye el Partido Socialista, el Partido Socialdemócrata, la Democracia Cristiana y otros partidos más pequeños. Esta división lo que generó fue, en su momento, en las elecciones del 89, una especie de diferencia muy clara entre dictadura y derecha, izquierda y progresismo, y más bien como centro-izquierda progresismo por el hecho de que los demócratas cristianos participaban. En estas elecciones, en estos 20 años, lo que sucede es que cada uno de los partidos pone un candidato y se hacen primarias en las cuales se identifica cuál es el mejor posicionado. Las primarias hasta este momento no eran obligatorias y no eran abiertas. Simplemente entre los partidos acordaban quién iba a ser el candidato a partir del mejor posicionamiento o del mejor posicionamiento del candidato o del número de votos que había adquirido ese partido. Entonces, dependía de la fuerza electoral de cada uno de los partidos quién era. En el caso de la Concertación por la Democracia, los primeros dos presidentes fueron de la Democracia Cristiana, tanto Patricio Aylwin como Frei vienen de la Democracia Cristiana. Y después viene el turno de los socialistas con Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. La última elección que contende precisamente el presidente Piñera
fue contra Eduardo Frei, que es demócrata cristiano, y mucha gente en Chile señalaba que a pesar de que estaban de cierta forma contentos con los gobiernos de la Concertación, porque es una especie justo, la Concertación trata de ser un puente entre aquellas ideas más demócrata cristianas que se pueden considerar de derechas hasta la lógica del impulso a las reformas sociales de los socialistas. La lógica de la Concertación es abarcar toda esta serie de experiencias y de posibilidades de carácter progresista dentro de un mismo marco. Entonces, para muchos, Eduardo Frei no fue el mejor candidato de la Concertación y se lo achaca mucho al hecho de que durante su periodo hubo una crisis económica importante y, de acuerdo a la perspectiva de la sociedad chilena, en ese momento las encuestas decían que no lo veían tan capacitado para hacer frente a la crisis económica que estábamos viviendo a nivel internacional, porque ya había pasado alguna vez. No fue el mejor candidato de la alianza, de la Concertación, y en cambio Piñera, que es un empresario muy exitoso, se fue consolidando poco a poco su candidatura con una imagen de cierta forma más fresca y un poco más desvinculada a las imágenes anteriores que veíamos de candidatos de la derecha que eran más ligados a la dictadura. Entonces fue una sorpresa el triunfo de la derecha en Chile en el momento de la elección de Sebastián Piñera, y sin embargo el gobierno de Piñera mantuvo esta lógica del discurso sobre el bienestar social con la apertura neoliberal. Chile tiene un modelo muy claro de carácter neoliberal que no se ha modificado de fondo durante estos 20 años, y entonces así se elegían hasta ese momento. Ahora, con las nuevas reglamentaciones, la nueva legislación lo que permite es que esas primarias sean abiertas, y el hecho de que las primarias sean abiertas permite a las coaliciones de partidos librar algunas diferencias sobre el posicionamiento o sobre a quién le corresponde jugar, porque en la Concertación lo que se acusaba mucho en la Concertación es que ya había un pacto entre los socialistas y los demócratas cristianos, porque eran los partidos más grandes dentro de la Concertación, para el tema de los candidatos. Entonces, que se llegó a viciar en determinado momento, particularmente con lo de Frei, se llegó a mencionar que ya había un vicio entre la Concertación y que no convenía seguir con la misma dinámica. Entonces, para ambas alianzas es muy saludable en términos electorales regresar al tema de la elección o abrir el tema de la elección de la ciudadanía, porque además tienen la posibilidad de medir las preferencias desde un principio. Y entonces posicionas a los mejores candidatos, y en este caso salió Michelle Bachelet electa por el lado de la Concertación con un 75%. De hecho, todas las encuestas apuntan a que Michelle Bachelet puede ganar incluso la elección presidencial en la primera vuelta, porque también Chile es un sistema de segunda vuelta electoral. Si un candidato no obtiene 50% más 1 en la primera vuelta, se va a una segunda vuelta electoral, lo que garantiza, desde la perspectiva de los países latinoamericanos que tienen este sistema, como es Chile, como es Argentina y Brasil, la lógica es garantizar un apoyo más amplio al presidente, pero también a los diputados y a los senadores que son electos en estas elecciones generales que se denominan. La lógica es generar gobiernos de más amplia apoyo social y de mayorías. Entonces, por eso estos países tienen elecciones en segunda vuelta. ¿Qué nos puede decir sobre el perfil de los candidatos que ya tenemos electos? Por un lado tenemos a Michelle Bachelet, pues que ya tiene cierta historia en la presidencia, pero por el otro lado tenemos a Longueira, que se nos deprime y que renuncia. Se esperaba que el que le sucediera fuera Almand, pero pues siempre ya no. ¿Qué nos puede decir ahora de las dos candidatas? Son dos candidatas. Es bien interesante porque estamos viendo, en el caso nuevamente de Chile, de Argentina, este tema de las presidentas de América Latina, ¿no? Cómo la apertura democrática en estos países, particularmente en Chile, que vivió bajo una dictadura terrible, ha llevado a la posibilidad del empoderamiento de la mujer. A mí me parece que como un tema de política de género es muy interesante cómo se posicionan dos mujeres altamente capacitadas para ejercer el cargo de ser primeras mandatarias de una nación. Entonces, en ese sentido, como género, es un orgullo que sean dos mujeres las que están contendiendo. Ahora, son dos mujeres que comparten un pasado común, también es algo muy interesante. Son dos mujeres que son provenientes de familias militares,
que convivieron en su niñez en los colegios, pero que tienen dos historias distintas, porque en el caso de Michelle Bachelet, Bachelet es hija de un militar que permaneció leal a Salvador Allende y que fue muerto, ¿no?, en esa dinámica. Y Bachelet además fue la primera ministra de Defensa de Chile, es una mujer que fue la primera ministra de Defensa de América Latina, mujer. Llega a la presidencia y es una mujer muy carismática, muy comprometida con el tema social, mucho más identificada con la política de izquierda que lo que pudo haber sido Lagos, porque fue todo un descubrimiento voltear a ver a Bachelet después de ser ministra de Defensa con toda la idea progresista que traía. Y es una mujer, algo raro en los militares además, ¿no? Es como una mujer, o sea, para empezar, una mujer en las Fuerzas Armadas, pero después una mujer que sea la jefa de esas Fuerzas Armadas bajo un gobierno democrático, es muy difícil. Y habla también de la calidad democrática que ha logrado el país, ¿no? Poco a poco ha avanzado hacia unos niveles insospechados como esto, de tener una ministra de Defensa mujer y después una presidenta. Y bueno, Bachelet fue presidenta de Chile, enfrentó algunos problemas. Bachelet, lo que sucede con los gobiernos de la concertación democrática, particularmente ya después Lagos y Bachelet, es que el modelo económico chileno sustentado en todo el tema neoliberal, pues el modelo viene desde Pinochet, ¿no? Toda la apertura, los recortes, las privatizaciones, y ha sido muy difícil modificar de fondo ese modelo. La diferencia sustantiva de los gobiernos, tanto de Ricardo Lagos como de Michelle Bachelet, es el énfasis en la política social. Y particularmente en el caso de Bachelet, el tema de la distribución del ingreso, porque Chile, a pesar de ser uno de los países económicamente más prósperos de América Latina, tiene altas tasas de desigualdad social, al igual que lo tiene Brasil, al igual que lo tenemos en México. Pero en Chile pasa algo muy particular: el 1% de los chilenos son los que concentran la mayoría de la riqueza, es decir, está todavía más concentrada porque es menos población la que tiene más riqueza. Entonces, Bachelet puso mucho énfasis en este tema de ampliar la agenda social y dar mejores garantías. Sin embargo, no pudo avanzar en temas sustantivos como el acceso al tema de la educación, que es uno de los temas de la agenda pendiente que vamos a ver ahora en las elecciones, porque el sistema educativo chileno se quedó desde la dictadura, y entonces si hay divisiones entre la educación pública y la educación privada, y aunque es pública hay que pagar cuotas. Entonces, eso es uno de los temas que más se ha debatido y que Bachelet no pudo avanzar. Más allá, hubo programas muy interesantes de apoyo a reducción de la pobreza, como viviendas, como mejoras en términos de bonos de alimentos, un poquito más sobre las pensiones. O sea, avanzó en cierto tema de la agenda, pero bueno, tuvo varios límites. Y uno de los límites también fue en el caso de Santiago, el asunto del Transantiago. No sé si lo recuerdan, que fue un tema ahí del transporte público y algunos datos de corrupción que se dieron, etc. Entonces ya también la alianza iba desatendida, pero pues Bachelet termina su mandato y la llaman a trabajar en la ONU como directora de ONU Mujeres, al ser una mujer tan exitosa y tan comprometida con las causas sociales. Se va a la ONU y sigue siendo un referente bien importante tanto para las mujeres como para el ala progresista de su país. Digamos que Bachelet es lo que a Chile lo que Lula es a Brasil, ¿no? En términos de carisma, de posicionamiento, de reconocimiento, de que no se le considera una mujer que está ahí solamente por las ansias de poder, sino porque se le considera una mujer muy comprometida con las causas. Y en ese sentido, pues, sin duda es una excelente candidata. Del otro lado tenemos a la señora Evelyn Mathieu, que pues la llevó la candidatura por rebote, si lo queremos ver así, porque el candidato en realidad era Longueira, el candidato de Piñera. Y bueno, la señora Mathieu, que también es ministra y forma parte del equipo de Piñera, ¿qué tiene a favor? Bueno, pues tiene a favor que de cierta manera la economía chilena ahí va, tiene 6.2% de desempleo, no es una tasa de desempleo tan alta. Si lo vemos en términos macro, la economía está muy bien, ¿no? 6.2 de desempleo, la deuda manejable, como en México, si lo queremos asemejar de qué bonitos números macroeconómicos tenemos, pero pues en realidad, insisto, Chile tiene problemas serios de distribución del ingreso. De hecho, dentro de los países de la OCDE se considera de los países más desiguales y tiene otra serie de problemas. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Bueno, que al señor Pablo Longueira le dio una depresión y se dice además que era el mero gallo del presidente Piñera.
por su relación y por la presencia. Renuncia y genera una crisis al interior de la Alianza de Derecha, porque se dice que el partido del presidente Piñera, que es la Unión Democrática Independiente, está imponiendo a la candidata. ¿Y por qué optar por una candidata? Por el tema de género, que es muy importante en este momento, decir, bueno, ¿quién más? Porque están viendo que Bachelet trae muchísimo apoyo y entonces necesitan también tener una mujer al frente y es muy bueno. Y porque además ella tiene un perfil muy particular, también se ha caracterizado por ser una mujer muy entrona, por así decirlo, ¿no? Muy luchona, muy clara, muy contundente en sus posicionamientos, tiene ya una carrera política y como les dije hace un momento, pues comparte con Bachelet una historia. ¿Cuál es la historia? Bueno, que ella es hija de un militar, pero que su padre sí apoyó a la dictadura de Pinochet. Ella es de las familias que vienen de la dictadura y entonces eso tal vez genere mayores problemas para su candidatura, porque si consideramos a un Chile mucho más abierto y democrático, aún que queda una parte ahí de gente vinculada a la ultraderecha, incluso de derecha, que piensa realmente, o sea, hay gente que fervientemente cree que gracias al general Pinochet no tuvieron un descalabro terrible, ¿no? Y un gobierno revolucionario, rojo, izquierda, etcétera, ¿no? Que lo salvó. Esto también puede ser una complicación para su candidatura, porque está muy vinculada con la dictadura. Y hay temas como la cuestión de los derechos humanos y los juicios, y que todavía siguen muy en la piel de los chilenos. Y el hecho de que estemos viendo nuevamente una división nos habla de dos cosas. Por un lado, que los países en América Latina, y particularmente países como Chile, no han logrado terminar de cerrar esas heridas que dejaron las dictaduras. Y dos, que los impulsos hacia las regresiones pues siguen estando ahí, porque es muy difícil pensar que un candidato de derecha, como pasa ahora con el presidente Piñera, va a regresar a prácticas de carácter terrible como pasaban en las dictaduras, ¿no? O sea, no vamos a hablar ni de un golpe de Estado, ni tampoco de cerrar el Congreso, ni mucho menos de una tortura sistemática como pasó durante la Guerra Sucia, pero sí tenemos algunos indicios de una visión muy clara de la derecha sobre movimientos sociales, ¿no? Esta criminalización de los movimientos sociales, como pasó con el presidente Piñera, con los estudiantes, ¿no? que les quería aplicar la ley antiterrorista, o como el movimiento mapuche en Chile, que también quería aplicar la ley antiterrorista, pues sí hablan de una visión muy distinta del mundo a la que decimos todos los demócratas, ¿no? Entonces, la elección se va a poner muy interesante porque en algún momento habrá acusaciones respecto al tema de la dictadura, además de las propuestas que quieran implementar los candidatos. Y qué bueno que mencionas esto de los estudiantes, porque es un tema recurrente y que ha estado presente durante toda la presidencia de Piñera y que ha trascendido como un tema de gran importancia en todo el mundo. Entonces, ¿esto qué panorama nos deja? O sea, en los siguientes meses, ¿qué podemos esperar con respecto a este tema de las protestas y otros temas que han quedado sueltos en la presidencia de Piñera y que les pueda afectar a las campañas más adelante? Han quedado muy sueltos. En Chile el tema educativo es un asunto, insisto, pendiente, y lo más interesante fue ver la llamada revolución de los pingüinos, ¿no? Que les decían así a los chicos de secundaria y preparatoria por el uniforme, precisamente. Toda esta conciencia social en los jóvenes que se despierta en Chile a partir tanto de las cuotas como del transporte y de las condiciones del sistema educativo, que genera unas protestas impresionantes y una demanda que no es resuelta ni al final del gobierno de Bachelet, se queda ahí en la agenda, y que con Piñera trata de minimizarse y de decir, bueno, vamos a hacer algunos cambios. Y he de reconocer que el gobierno de Piñera lo que sí logró en el caso del sistema político chileno fue, por ejemplo, en el área de defensa, eliminar la llamada ley del cobre, ¿no? Y la ley del cobre, les explico un poquito, era una ley que establecía un porcentaje específico de dinero que iba a las Fuerzas Armadas para lo que las Fuerzas Armadas consideraban del erario público de las ventas del cobre chileno. Entonces era una ley totalmente antidemocrática que ahora ya se suplió por una ley de aprovisionamiento a largo plazo de las Fuerzas Armadas.
Y me refiero a la ley del cobre porque como este tema de este resquicio todavía autoritario, pues está el tema de la educación que nadie ha podido hacer frente y hacer los cambios necesarios. Entonces, ¿qué pasa con los estudiantes chilenos? Bueno, que se organizan y se organizan de una manera estupenda porque generan espacios de movilización, de discusión y llaman la atención de la clase política sobre el problema de la educación y la importancia de tener educación gratuita y de calidad, que es una de las grandes banderas en este momento de los jóvenes. Y entonces, de resultado de esta organización juvenil, lo que pasa es que tenemos al tema de la educación como uno de los más importantes para los presidentes que vienen y va a seguir ahí, o sea, los chicos van a seguir ahí porque además estamos viendo cómo a través de las redes sociales y de los mecanismos nuevos de la tecnología de la información, las protestas se arman súper rápido, ¿no? De la América Latina, el tema de la primavera árabe, lo hemos visto a lo largo del mundo. Entonces es un tema que va a estar ahí, pero además están llevando Camila Vallejo, ¿se acuerda de Camila Vallejo que era la líder? Pues ahora Camila Vallejo es candidata para ocupar un cargo de diputación por el Partido Comunista. Entonces están llevando ya las demandas al Congreso, Camila se presentará y la votarán, muy probablemente Camila gane porque está ya llegando en un muy buen momento, y entonces es una organización estudiantil que ya vinculada al polo de izquierda trata de incidir en la toma de decisiones y en las políticas públicas. Y me parece muy importante porque además es inadmisible que se criminalice la protesta social. Y en el caso de uno de los grandes errores del gobierno de Sebastián Piñera fue precisamente tratar de criminalizar la protesta social y las protestas tanto de los estudiantes como de los mapuches e incluso la candidata. Pues ya no empezamos tan bien porque respecto a los terremotos, ¿se acuerdan cuando fue el terremoto en Chile? Que estaba, Michelle Bachelet estaba al frente y hubieron disturbios en las zonas donde fue el terremoto. Y entonces la candidata dijo que ella no hubiera esperado tanto tiempo para sacar a las Fuerzas Armadas, porque lo más importante es el orden y lo más importante es mantener a todos en orden. Entonces, esa visión del mundo tan apegada a lo castrense, pero a la parte tradicional de les aviento a las Fuerzas Armadas, esténse en paz, porque la protesta, o sea, de esas declaraciones, pues no generan una muy buena impresión para el inicio de la campaña, ¿no? Porque está empezando a golpear las decisiones del gobierno de Bachelet, pero además con una lógica que indica que no nada más se va a continuar con este tema de Piñera de decirle a los estudiantes delincuentes, sino que también pues ahí están las Fuerzas Armadas y por qué no las usamos, que en Chile no se puede, porque constitucionalmente no pueden usar las Fuerzas Armadas para nada que tenga que ver con seguridad interna, pero el asunto es el discurso y la forma en que se concibe el mundo. Ahora, ante este panorama de elecciones cerradas con candidatos muy fuertes, el tema de los jóvenes, ¿pareciera venir algún problema social, las protestas después de estas elecciones? No, tendríamos que ver cómo se desarrollan, pero a mí me parece que sobre todo los jóvenes que estaban agrupados en torno al movimiento estudiantil van a votar por Bachelet. Es muy probable que voten por Bachelet, por los candidatos de izquierda, por lo que te estoy diciendo. El Partido Comunista, originalmente el Partido Comunista no participaba en la concertación, bueno, en la alianza, ¿no? Formaron una alianza específica, la concertación, con los otros partidos de izquierda, con la finalidad de generar un solo polo progresista para enfrentarse a la derecha. Sí vamos a ver una división muy tajante, pero esta división puede ser muy benéfica para el polo progresista, porque va a agrupar a la mayoría de los votos de los jóvenes, y es también lo que están buscando, atraer mucho más a los jóvenes a la participación política encauzada, ¿no? La participación política institucional, independientemente de las organizaciones que tengan ya los chicos. Pero la idea es, por lo menos una de las propuestas de Bachelet es avanzar en la reforma educativa que tanto necesita Chile, en el sentido, no de que la educación chilena sea mala, Chile tiene un muy buen nivel educativo, pero depende de dónde estudies, tienes ese nivel educativo y depende de cuánto tengas para pagar. Porque hay muchas denuncias, o sea, la gran denuncia de los jóvenes es que la educación tiene que ser gratuita y de calidad, que no puede sujetarse a las cuotas y que no puede sujetarse a otro tipo de criterios que no sean una educación equitativa. Entonces, el tema es impulsar la reforma para que permita generar mejores condiciones de acceso a la educación, no nada más a la educación básica, que ese tema lo tienen medianamente resuelto, sino
particularmente a la educación media superior y a la educación superior, que en Chile es muy cara. Muchas personas, críticos, analistas, dicen que no hay que estar tan confiados en que Bachelet vaya a ganar, o sea, independientemente de que pueda tener el apoyo de los estudiantes. Mi apoyo personalmente yo creo que le va a ser de gran ayuda, pero independientemente de eso, también tiene ciertas cosas en contra. O sea, que durante su gobierno hay cosas que también quedaron sueltas, no sé, el tema de los mineros. ¿Qué otra cosa podría decirse que tiene en contra suya? O sea, que además dijiste los mineros y me acuerdo de que bien capitalizó Piñera lo de los mineros. Claro. ¿No? Cuando hubo un accidente en una mina de Chile, Piñera estuvo ahí a sol y sombra hasta que lo sacaron, y con todo y el problema de las mujeres que les llegaban, las 3 mujeres se les juntaban a los mineros, eso ya es broma, pero en realidad Piñera supo capitalizar muy bien eso, como ha sabido capitalizar otros asuntos, particularmente la posición exterior de Chile. Chile se ha caracterizado por ser un país que siempre ha tenido, bueno, desde la transición a la democracia, desde el 89 y 90, ha tenido una posición de participar activamente en los foros internacionales y de ser un punto de referencia tanto del modelo económico como de la estabilidad y de la transparencia. Chile rankea siempre en los primeros lugares de lucha anticorrupción. Es dentro de los países de desarrollo humano más mediano alto, ¿no? Es de los principales, a pesar de este tema de la distribución de la riqueza. Y es un país que se vende al mundo muy bien, con un sistema de comercio bastante diversificado, que Piñera ha sabido aprovechar muy bien. Este tema de la alianza Transpacífico, por ejemplo, lo ha posicionado bastante bien. Y el problema con Piñera ha sido este asunto, ¿no? De las protestas sociales y por ahí que la economía, pues como en todos lados del mundo, no está marchando como debía marchar por la crisis que es global. Y sin embargo, la tasa de desempleo chilena es bajita si la comparamos con otras tasas de desempleo como las europeas, que están tremendas. Entonces, en ese sentido, Piñera podemos decir que es un presidente que no se ve tan mal, pero si vemos las encuestas de opinión, bueno, el 60% de los chilenos dicen que no están de acuerdo con el gobierno de Piñera, ¿no? Entonces, tendría que, o sea, más bien la candidata tiene delante sí, primero, lograr la unidad al interior de la concertación de derecha, ¿no? al interior de la Alianza por Chile, debido a que haya una fractura entre los dos partidos principales precisamente por la candidatura, porque se considera una imposición presidencial por ahí, ¿no? del partido de Piñera. Y del otro lado tenemos a una Bachelet de luces y sombras, como bien nos mencionas, Yareli, porque pues por un lado es la mujer progresista que estuvo trabajando por las políticas sociales, por las mejoras, pero pues se le quedaron temas como desde la cuestión del terremoto, que muchos dicen que fue una respuesta tardía y no propia, y por ejemplo a nivel internacional, no necesitamos ayuda, gracias, hundió muy fuerte y pegó durísimo en América Latina, porque muchos países latinoamericanos dijeron, o sea, no necesitamos ayuda. Y después rectifica Bachelet y dice, bueno, sí vengan, pero vengan poquitos, ¿no? O sea, claro, pues sí, o sea, sí pueden y todo, pero no fue una buena señal en términos de acoger la solidaridad internacional. Y también para los chilenos de pronto fue así como que, pues, ¿cómo de que no necesitamos ayuda si tenemos este desastre? Y mírenos, si no nos han atendido. Sí. Entonces, el tema de la atención del terremoto le pegó muy fuerte. Le pegó también el asunto del transporte y las alzas de precios, y particularmente algunos temas relacionados con el llamado Transantiago y la corrupción alrededor del mismo. Y de nuevo, ¿no? O sea, luces y sombras respecto a Bachelet que pueden complicar la campaña. A mí me parece que lo más complicado es que vamos a ver esta división. O sea, es muy curioso porque Chile parece repetir su historia. Cuando fueron las elecciones en el 70 no, hombre, nuestros podescuchas van a decir, híjole, esta ya se fue hasta quién sabe cuándo, pero bueno, durante toda la década de los 60s y los 70s, las elecciones en Chile estuvieron partidas en tercios. Un tercio era para la derecha, otro tercio era para la izquierda y otro tercio era para el centro, así pasaba. ¿Por qué? Pues porque Chile fue uno de los países que más libertades tuvo desde principios del siglo XX. El Partido Comunista era legal en Chile. Pues simplemente Salvador Allende llega al poder por una elección abierta.
Y esa división en tercios después se convirtió en una división tajante entre dos corrientes políticas, entre aquellos que estaban identificados con la dictadura y aquellos que no estaban identificados con la dictadura. Y así pasó durante los 20 años anteriores en todas las elecciones, y hoy volvemos a ver lo mismo, pero con esta particularidad de que las dos vivieron ese momento histórico tan importante y tuvieron trayectorias distintas. Entonces, a mí me parece que la historia personal de las candidatas sí va a marcar esta elección, y vamos a volver a ver cómo Chile se divide entre, no necesariamente los pro-pinochetistas, porque bueno, Pinochet ya está bien muerto y enterrado, pero sí con este referente que incluso estaban señalando durante todo este tema, este periodo de Piñera, sobre el régimen militar, ¿no? Ya no hablar más de dictadura, sino de régimen militar, para suavizar el asunto. Y un polo progresista que dice vamos para adelante, ¿no? Igual la derecha dice vamos para adelante, pero la concepción del mundo sí es distinta, y entonces a mí me parece que probablemente veamos algo cerrado, pero que al final igual se va a decantar por alguno de los dos lados, y que los jóvenes en este momento sí van a hacer la diferencia. O sea, creo que el voto joven en toda América Latina está haciéndola, o puede hacer las diferencias, porque tenemos países que somos mayoritariamente los jóvenes los que participando podemos cambiar las elecciones, pero depende mucho del nivel de participación que se logre. Y en Chile además el voto es obligatorio, no debemos olvidar eso. O sea, en Chile obligatoriamente tienen que ir a votar, si no son sujetos de una multita, una sanción por ahí, que de pronto ese candado a la ley electoral chilena para muchos es una imposición de participación democrática, y para otros es una garantía de participación democrática. De una u otra forma, lo que genera esa obligación ciudadana del voto, de ejercer el voto, es que vamos a tener una participación interesante. Así vayas y lo anules, es una obligación ciudadana en Chile y ejercer el voto, que también es algo muy particular, ¿no? En México, pues si quieres vas y no vas, es decisión, pero en Chile es una obligación ciudadana, entonces está ahí. Aunque será votar por Topollillo, por quien quieras, por Topollillo, por Chespirito, que es tan famoso. Chespirito es muy famoso en Chile, entonces pueden votar por Chespirito, pero sí tienen que ir a ejercer el voto. Y a mí me parece que el tema aquí es que, como va a ser tan controvertido el asunto de la candidata de derecha, lo que vamos a ver los próximos meses va a ser una campaña muy rica. Una campaña muy rica no nada más en términos de propuestas, sino también las acusaciones, y la guerra sucia va a estar de una manera impresionante, porque los dos lados ya llamaron, es también una cosa muy particular. Después de las primarias y de que Pablo Longuera renuncia, ahora Bachelet acaba de regresar de vacaciones, ¿no? Bachelet se fue de vacaciones a relajarse a Nueva York para regresar durísimo a la campaña, y una de las primeras declaraciones de las dos fue elevar el debate. Entonces las dos están comprometidas a generar un debate a partir de las propuestas y de los resultados que sus respectivos gobiernos, cuando Piñera y la Concertación, han tenido a lo largo de todos estos años. Pero la realidad nos dice que en determinado momento las acusaciones mutuas van a salir, ¿no? Al final, las dos hijas de militares, o sea, no me refiero a que las dos sean hijas de militares y por eso se van a acusar, no, sino más bien por la historia que las vincula cada una con los polos muy particulares que vamos a ver. Entonces, por ahí van a empezar de uno y otro lado el tema de las acusaciones, y también esas acusaciones más bien van a bajar sobre todo a la campaña para los legisladores. O sea, no nada más estamos hablando de una campaña presidencial, sino también de quien obtiene la mayoría, porque si alguno de los dos no logra tener un Congreso controlado, pues gobernar o pasar las reformas van a ser complicadísimos. O sea, si Bachelet gana, pero no tiene una mayoría en el Congreso, y además una mayoría que sostenga a lo largo del tiempo, porque de nuevo estamos hablando de alianzas electorales. Entonces, si en determinado momento hay una ruptura dentro de alguna de las alianzas, eso te va a imposibilitar llevar adelante las reformas que quieres. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos quien gane para mantener su alianza y poder conservar el número de escaños que logren tener. Entonces, me parece que vamos a ver una campaña muy interesante en todos los sentidos, una campaña en la cual la idea de poner a Camila Vallejo como candidata del Partido Comunista también
da una idea del posicionamiento de cada uno de los partidos, porque al interior de la alianza, si bien conviven los partidos que ya hemos platicado en este ratito que estamos hablando, las primarias, ayer se celebraron primarias para las diputaciones en 11 distritos, y las primarias de la alianza, la mayoría de las candidaturas se le fue al Partido Socialista y al Partido Comunista. Entonces esto también habla de un cierto debilitamiento de la democracia cristiana al interior de la alianza y de cómo la opción de la izquierda progresista pues se ha recompuesto y está dando frutos en el sentido de tener a este tipo de candidatos muy bien posicionados como es Camila Vallejo, que a mí me parece que poner a Camila en una campaña de diputada va también a apoyar la campaña propia de Bachelet. Es un refuerzo mutuo porque, insisto, o sea, ella es un referente de los movimientos sociales y particularmente de la lucha de los estudiantes. Y ahora, tomando en cuenta esta candidatura de Camila Vallejo, ¿no?, que es una persona muy reconocida entre los estudiantes, ¿existirá aquí el fortalecimiento específicamente el partido al que pertenece ella en virtud del posicionamiento que tiene ante los jóvenes? Híjole, pues es que aquí regresamos al dilema, el gran dilema que tienen los partidos políticos sobre la importancia del personaje o del partido, ¿no? Porque eso es muy claro en toda América Latina, en todos lados, ¿no? ¿Qué tanto es el arrastre del personaje y qué tanto es el ideario político del partido? En este caso de Camila Vallejo me parece que hay una identificación de ella con el ideario del Partido Comunista y sin embargo es tan fuerte su posicionamiento de ella como protagonista de las protestas y de todo el tema estudiantil que mucha gente podría irse más bien por la figura, y esta figura tan controversial también puede generar problemas porque del lado de la derecha la pueden acusar de todo, o sea, también hay gente más conservadora en Chile que no necesariamente es de esta derecha militarista, no golpista, pero que sí es digamos que de centro derecha, que es católica, claro, porque además Chile es un país conservador, podemos decirlo, como en muchas áreas, América Latina, México es un país en determinados momentos muy conservador para ciertos temas, ¿no? Chile no es de excepción, y entonces va a haber gente que diga, bueno, esa loca que andaba ahí metida en los, no, ¿cómo va? O sea, ¿cómo va a ser? ¿No? Entonces, así como puede ser un atractivo para los jóvenes y para la participación, también puede ser del otro lado un tema de no confianza por los métodos, por las protestas, ¿no? Entonces, y sobre todo en las clases medias, que es donde también hay mucha tema de ahí de, no, pues mejor me voy con estos porque, ¿no?, porque Dios es católico, ¿no? Sí. Pero en realidad sí es un tema que vamos a ver, y a mí me parece que en este momento la candidatura de gente como Camila Vallejo está fortaleciendo al Partido Comunista en el sentido de un posicionamiento mayor en el ideario colectivo, ¿no? Porque al final todos los partidos de izquierda, tanto en Chile como en América Latina, se han tenido que recomponer. Ya no estamos hablando de una izquierda revolucionaria que llega por las armas, como fue en su momento la lucha de los 70. Estamos hablando de una izquierda agrupada en partidos políticos que quiere cambiar las cosas, y es una izquierda también tan variada que va desde la izquierda más light, que le llaman, ¿no?, de mantener el modelo económico pero con mejoras sociales, como en su momento fue Lagos, Bachelet, incluso el propio Lula lo llevaron a calificar de esta izquierda light por no ir a fondo con los cambios del modelo, hasta una izquierda, pues sí, mucho más tradicional, radical, que va desde pues los presidentes Daniel Ortega y ahora ya Ricardo Maduro, Chávez, hasta pasar por gente como Ollanta Humala, ¿no? Entonces es una izquierda muy diversa, y dentro de esa diversidad de izquierda, pues el Partido Comunista Chileno está buscando su posicionamiento, porque el Partido Socialista ya tiene muy claro cuál es su mercado, justo, es la clase media. Es esa clase media chilena que aspira a tener mejoras, a vivir mejor, a tener libertades democráticas. Es también, por qué no decirlo, sí, una parte de las clases bajas que han votado por ellos, ¿no?, de la gente de estratos sociales más bajos, que han votado por ellos en diferentes elecciones. Pero entonces los partidos comunistas como tal pues se quedaron ahí bailando entre esta recomposición, y ahora el Partido Comunista Chileno está
por cambios profundos en términos de este tema de política social, no ir mucho más allá, y me parece que es una oportunidad para reposicionarse dentro del ideario colectivo, porque al final, hasta la elección pasada, hablábamos de la concertación de partidos por la democracia, que insisto, es el socialista, el socialdemócrata, que entre los dos eran como una izquierda medio light, como dicen, pero al final izquierda progresista, el Partido Demócrata Cristiano, que es, ahí sí era centro-derecha, pero de nuevo, ¿no? O sea, todos en una banda de acuerdos mínimos sobre el modelo económico y la política social. Y ahora a esta concertación pues se le unen partidos que tradicionalmente los habían estado criticando por su ligereza de agenda, digámoslo así, y partidos que se pueden posicionar mejor y que saben que unidos pueden tener mejores resultados. También eso es algo bien interesante y es una lección para otros países como México, ¿no? Donde la izquierda está divididísima y entonces entre más partidos pues menos posibilidades, porque el voto se diluye mucho más. Claro, evidentemente el ejemplo chileno es un tema como para reflexionar. En el caso de México, que sí tenemos nuestras particularidades y tenemos mucho que aprender de nuestros vecinos, pero en general me parece un proceso muy interesante, algo que tendremos que estar siguiendo también junto con las elecciones en Argentina. Pero bueno, eso lo dejaremos para el siguiente podcast. Muchas gracias, Marisa, por habernos acompañado. Gracias. Nos vemos en nuestro próximo podcast. Gracias. Gracias.